Bien amigos, como le prometimos al inicio de este espacio-tiempo de orientación, ya tenemos con nosotros en la entrevista central a Bernardo Tatis, Bernie Tatis, ex pelotero profesional, ex manager, ex gerente general, y ahora vamos a conocer a qué se dedica porque no lo vemos en el terreno. Buenas noches, Bernie. Buenas noches a ustedes y gracias por invitarme a su programa. Y después que uno se retira, uno se dedica a muchísimas cosas. Ante todo, padre de familia. Bernardo, para aquellos quizás de las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Que son amantes en este caso del béisbol, del deporte, que no conocen quizás mucho de tu historia por ser jóvenes, que nos hables un poco de ti, de tu carrera profesional, a qué nivel llegaste, cuántos años duraste en el profesionalismo y qué otras cosas hiciste, además de ser jugador activo, con cuáles equipos jugaste en el país, en Estados Unidos, México, Japón. Es una carrera larguísima. Muchos años. Háblanos de eso. Bueno, yo en el béisbol profesional estuve hasta el 2010, desde el 81. Muchos años, ya no me acuerdo ni contarlo. Y eran tiempos diferentes los de béisbol, de la forma que se hacían, de la forma que se hace ahora. Y a veces lo comparo y le digo, no hay forma de comparar. Antes no había tanto dinero como ahora. Ahora ya te firman y tú eres millonario. Nosotros nos firmaban y nos daban un bono de 4,000, 5,000 dólares y era un bono grande. Ahora tú le ofreces a un muchacho 5,000 dólares y te miran a ti como que tú lo estás engañando. Pero son los tiempos de béisbol. El béisbol ha ido creciendo en todo el sentido de la palabra. Sigue siendo el mismo juego de 9 entradas, pero en ese sentido ha ido creciendo. Y sí jugué en diferentes partes, porque no tuve la dicha o el chance o la habilidad de jugar en grandes ligas, pero es lo que a mí me gustaba hacer. Y jugué en México, en Estados Unidos, en Taiwán, y los últimos años, 17 años me quedé viviendo en México. Ahí fui manager, fui gerente, fui director de scout, hasta que me divorcié y me quedé solo allá y hablando un día con Moisés Saló, me preguntó que si yo quería venir a trabajar con el Escogido y en el 2010 vine para acá. Okay. Bernardo, ¿por qué teniendo tú tanto éxito como manager en México, inclusive fuiste gerente general, estuviste aquí con los Leones como coach y manager de las Estrellas Orientales, te ausentas del terreno, por lo menos del terreno profesional, de los equipos del béisbol organizado? Diferentes cosas. Ahí cuando yo llego aquí en el 2010 con el Escogido, vi cosas que ya no me gustaron, cómo manejan el béisbol profesional. Por ejemplo, si tú eres un coach aquí y de uno de los equipos de aquí, hay diferentes jugadores de diferentes organizaciones, no creas que tú puedes trabajar con él. Como ese jugador, yo voy a trabajar con él, voy a ayudarlo. Ah, no. Tienen que darte permiso la organización de Estados Unidos para que tú puedas trabajar con ese jugador. Entonces, yo no lo entendía. Si yo estoy ahí, trabajo con el Escogido, en ese caso era mi caso, y hay un jugador de Detroit o de los Yankees, yo estoy trabajando con él, lo que yo quiero es ayudarlo. Pero me encontré con que no podía trabajar con ciertos jugadores porque tenían que darme el permiso la organización de allá. Y yo me negué rotundamente, pues yo dije que yo no trabajaba para ellos. Yo trabajo para el Escogido. Claro. Bernardo, revisando los libros de récord, buscando diferentes páginas en la internet, me encuentro con que tú eres uno de los pocos peloteros en el mundo que en un solo partido ha jugado las 9 posiciones. Cuéntanos de eso. ¿Cuándo ocurrió? Si fue un juego profesional. Bueno, eso fue en el 94 en México. Estábamos jugando contra los Piratas de Campeche. Era el último juego de la temporada. ¿En México? En México. En ese equipo de México estaba Gilberto Reyes. Y jugamos contra ellos el último día de la temporada y jugué las 9 posiciones. Y no tan solo eso, yo salvé el juego. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Se lesionaron los peloteros? No, ¿Qué fue programado. Eso es algo programado. Tú tienes que programarlo porque como manager tú tienes que hacer unos cuantos movimientos y tú hablas con los demás jugadores, porque hay jugadores que cuando tú los mueves de posición a veces se sienten incómodos. Pero yo le dije al manager, que en ese entonces era Marco Vázquez, un mexicano, y le dije, Marco, déjame yo hablar con los jugadores para que ellos no vayan a pensar que eres tú, déjame hablar yo con ellos. Y yo hablé con ellos, incluso yo le hice
el croquis de los movimientos de donde yo iba a En jugar. la secuencia que iba. Sí. Pero después yo como manager puse un jugador a jugar las 9 posiciones. Al que es ahora el manager de los Diablos Rojos de México, Miguel Ojeda. Ah, sí, claro, Miguel Ojeda lo En ese recuerdo. entonces yo era el manager. Mira algo, Bernardo, me gustaría hacerte dos en una, porque son tantas anécdotas y tantas cosas interesantes. Primero, ¿qué posición jugabas? ¿Qué posición jugabas? La que el manager decidiera. Pero originalmente, ¿cuál era tu posición original? ¿Cómo te como- firmaron? Bueno, para mí el mejor scout que ha tenido el país, que en paz descanse, Epi Guerrero, me firmó como shortstop. Como shortstop. Porque tú sabes que por lo menos en mi caso, cuando yo venía creciendo, yo era fanático, enfermo, y lo soy de los Leones del Escogido. Yo soy de la década del 80, entonces el Escogido le fue bien esa década y yo como que mi mamá es escogidita, me influenció y mis tíos eran escogidistas. Entonces yo recuerdo, jovencito, oír hablar mucho de ti. Bernardo Tatis, que en México, Bernardo Tatis, que... Y entonces después, unos años después, aparece Fernando Tatis, que jugaba tercera base del Escogido. Entonces yo pensé, digo, pero este tiene que ser hijo de Bernardo. No, te faltó uno, porque el primero fue Fernando Tatis, el papá de el Fernando. papá. Y también, Ese jugó con el Escogido y con las Estrellas. también un pitcher Ah, zurdo entonces, del Escogido. Rafael. Que era Rafael Tatis. entonces yo decía como, pero será familia, hermano. Los Tatis somos todos de Montecristi. Ah, porque ellos son de allá Claro. también. Ah, pero ustedes son familia. Claro. Fernando hijo nació en San Pedro porque Fernando papá jugaba en la Estrella y ahí conoció a la mamá de Fernando. Ah, pero entonces son familia. Claro. Pero hay somos que de la misma aclarar que familia. Bernardo se formó como pelotero y lo firmaron en Sánchez Ramírez. Ah, o sea, Eso usted es no lo cierto. dice. Si usted no lo dice, se muere. Eso es cierto. Cuando yo llegué a la Mata de Cotuí, yo vivía frente a los papás de Willy Otañez. Cuando Willy Otañez andaba con un hermano mío que se llama Luis, andaban corriendo por ahí en calzoncillo. Y ahí yo aprendí a jugar Luis, béisbol. que también fue pelotero profesional, hermano de Bernardo. Yo me acuerdo que mi primer manager en la Mata de Cotuí fue Juan Conce. Ese era el que iba y peleaba con mi mamá para que me dejaban salir a jugar. Bernardo, tú jugaste con todos los equipos acá en el béisbol invernal. Menos con el Escogido. Menos con el equipo. Menos con el Escogido. Menos con el Escogido. Pero fui coach con el Escogido. Tú estás en los libros de récord en el país como uno de los mejores en el orden de estafar bases, robo de bases, así es. Parece por ahí. Son cosas que yo nunca le puse atención a los numeritos. Yo siempre pensé que los numeritos eran buenos para el periódico, no para ganar juegos. Y al principio de mi carrera yo quería robar bases. Después yo lo que quería era robarme una base cuando el equipo lo necesitaba. Okay. Pero eso lo aprende uno con el tiempo y con la experiencia que le va Bernardo, dando el juego. antes de que pasemos a hablar de tu nueva faceta, ¿verdad? De lo que te dedicas hoy, hay un caso muy interesante que vamos a hablar de un prospecto, ¿verdad? Jugaste, dirigiste, fuiste gerente por muchos años en México. Yo soy de los que me he preguntado qué tan diferente, porque en México se juega verano y se juega invierno. Y por ejemplo, hay peloteros que aquí son peloteros que en algún momento ya están como, vamos a decir, listos, como se dice popularmente, peloteros que uno dice, bueno, ya fulano está en el declive de su carrera, y sin embargo va a la Liga de Verano de México y pone unos números que uno no se explica. Entonces que tú me presentes la diferencia de las ligas, la de México de verano, de invierno, la de México con la de aquí, y por qué varía tanto. Te voy a decir, por ejemplo, en México, los pitchers mexicanos pichean diferente al pitcher dominicano. Okay. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el poder que tiene el pitcher dominicano. Okay. Es más rompiente. Ellos tienen que aprender a pichar desde muy temprana edad. El dominicano se tarda más porque no lo necesita, porque tira 95, tira 100. Okay. El mexicano no tira tan duro, pero sabe pichar a mucho más temprana edad que el dominicano. Okay. Entonces, ¿qué pasa con el jugador dominicano cuando ya siente que se está quedando fuera de grandes ligas o de Estados Unidos? Empieza a trabajar. Aprieta. Entonces, cuando empieza a trabajar, ya no tiene trabajo en Estados Unidos. Le queda México, le queda Japón, le queda Corea. A eso la obedece, opción. Bernardo, que tenemos peloteros que en la madurez de su carrera, después que pasan de los 33 Sí, años, como tú Willy, observas como Willy Otañez, digo. tú observas Willy se hizo bateador después Tú de observas viejo. como Willy Otañez, que gana un más valioso acá,
No, y quemaba la liga. Supera su después de carrera, viejo. después que pasa su carrera tiene más de 30 cuadrangulares, pero todo eso pasó después de los 32, 33 años, cuando fue firmado con expectativas para ser un pelotero de no fallar en Grandes Ligas, para permanecer en Bueno, Grandes en Ligas. el caso específico de Willy, porque a Willy yo lo conozco desde que nació, yo soy muy amigo de los padres de Willy, de toda la familia de Willy, como tú lo Un sabes. saludo para Doña Ángela. Doña Ángela y don Niño. Y don Niño. Willy, esa proyección de Willy cuando lo firmaron los Dodgers, eran vivientes, que tú la veías, pero Willy se lastima las rodillas cuando lo cambian a Toronto. Y de ahí para adelante, Willy fue otro tipo de jugador. No corría como él hacía, no tenía los movimientos, entonces tuvo que cambiar de posición, tercera, primera base. Pero el bate de Willy fue un bate muy bueno en toda la liga que jugó. Siempre. Está dentro de los jonroneros más prolíferos en el béisbol mexicano. Una cosa increíble. Y en el béisbol de invierno En aquí. el Sí, béisbol sí, tiene invernal, más de 30. O sea, en los últimos años, ya cuando uno suponía de que Willy el Licey que el Licey lo cambió, que Willy no daba más, entonces fue a la Estrella, fue al Escogido, a y todo palo, el y equipo, palo, a todo palo, el y equipo palo. que iba, Willy bateaba. Y eso mismo pasó con este muchacho también, Juan Melo. ¿Te acuerdas Lo que de pasó Juan con Melo? Félix José. Félix José. Yo fui manager de Félix José en México. Y cuando Félix José, me dicen que Félix José va para allá, me preguntan que si pueden llevar a Félix José. Y le digo, mira, a Félix yo lo conozco desde que él empezó a jugar, desde que lo firmó Oakland. Si él quiere venir, tráiganlo. Si ustedes lo quieren traer sin él querer, no lo traigan. Exacto. Porque ya tú conocías. Era un Claro. tema de conducta y actitud. Entonces me dicen, no, él quiere venir, tráelo que él va a funcionar. Y Félix José se fue para Grandes Ligas de ahí. Bernardo, en México hay una disyuntiva ahora por una liga nueva que surge, entonces ha puesto en aprieto a la liga de béisbol invernal que habrá de empezar en los próximos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es el mismo sistema que tienen la Major League Baseball con la liga de invierno, que le para a los jugadores. Es lo mismo que está pasando en México. Los dueños de los jugadores en México es la liga de verano. Pero hay una liga nueva en México ahora para el invierno. Con los que son los dueños de De la los liga de equipos verano. del verano. Entonces ellos quieren usar sus jugadores. ¿Por qué ha venido eso? Te lo estoy diciendo porque eso yo lo viví. Yo fui manager en invierno, yo fui manager en verano, jugué en invierno, jugué en verano allá. Y conozco más o menos cómo funciona. Los jugadores mexicanos que iban a invierno y se lastimaban a invierno, cuando empezaba el verano, llegaban lastimados. Entonces era el pleito todos los años del dueño del equipo de verano peleando con los dueños del equipo de invierno que le mandan los jugadores lastimados. Bernardo, Taiwán. ¿Qué pasa en Taiwán que en los últimos años los peloteros dominicanos le han tomado miedo a ese país, a esa liga? Hemos vivido episodios lastimosos, peloteros que han muerto allá en circunstancias no aclaradas, otros que han salido corriendo. ¿Qué es lo que pasa en Taiwán? Es muy difícil porque las apuestas en Taiwán, yo tuve 4 años ahí, ellos decían que yo estaba loco. Incluso una vez estando allá, en el tiempo que estaba Silvestre Campuzano y yo, le preguntaron a unos apostadores que agarraron, que ellos querían saber quiénes eran los extranjeros que cogían dinero de las apuestas. Y ellos dijeron que decían lo que no. Y mencionaron a Campuzano y a mí. Y era una situación muy difícil porque yo lo vi, eso yo lo viví, con un compañero mío que fueron y le llevaron $30,000 y se lo tiraron en la cama. ¿Y lo cogió? No lo cogió. Ese jugador, mi respeto, jugó conmigo aquí en los azucareros, Dwayne Henry. Y él me decía Big Daddy, y me dijo, Big Daddy, yo estoy viejo, tengo hijos, esto se acaba, yo me prefiero ir por la puerta grande. No lo quiso coger. Pero es muy difícil claro. cuando tú vienes, regularmente el jugador que va a Taiwán o ya está saliendo del béisbol o está empezando y no ha ganado dinero, es muy difícil que te lleven $30,000 pasar. Bernardo, tenemos que hacer un breve contacto de publicidad. Al regreso hablaremos de tu nueva etapa que estás haciendo ahora y vamos a hablar de un muchacho que, señores, está causando sensación porque es el 4 prospecto de los Yankees actualmente y te fue firmado a ti. Vamos a ver eso. Que se enterará el país ahora, que Claro. fue el que lo firmó. Así es. Vamos a hablar de eso y mucho más después del contacto.